Vamos a leer un texto que tiene que ver con la predicación del día de hoy. Vayan conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a invitar a nuestro pastor, hermano Carlos. Adelante. Muy bien, hermanos, pues llega la parte más importante de nuestro culto de adoración, que es la exposición de la palabra de Cristo. Hace 8 días iniciamos con una reflexión de las cartas pastorales, también conocidas como las cartas a Timoteo. Y leíamos precisamente ese texto en donde Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y entonces, si entendemos cuál es el propósito de ese texto, hemos llegado ya a la conclusión de que las cartas de Timoteo son una directriz para que nosotros aprendamos a cómo conducirnos ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y vamos a ir estudiando verso a verso la primera carta a Timoteo, de manera que el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al verso 2. Síganme con su vista, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero hacer énfasis en la frase que aparece en el verso 2, la primera parte que dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hoy vamos a hablar de un verdadero hijo en la fe. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, porque por medio de ti en Cristo fueron creadas todas las cosas, y porque hoy nos permites examinar tu sagrada palabra para poder analizar nuestra vida y darnos cuenta si en verdad somos verdaderos hijos en la fe. Pero también algunos de nosotros tenemos a cargo a personas como serían los hijos, la esposa, y necesitamos, Señor, de instruirles de tal forma que ellos lleguen a ser verdaderos hijos en la fe. Te rogamos que tú toques el corazón de mis hermanos y de las personas que hoy nos visitan, y que sea tu Santo Espíritu trabajando, Señor, apelando al testimonio de tu palabra, que es la única y máxima autoridad que nos has dejado. Te rogamos todo esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Es usted un verdadero hijo en la fe? Y si usted es un verdadero hijo en la fe, ¿por qué cree usted que es un verdadero hijo en la fe? O probablemente usted tiene un hijo
tiene una hija, tiene personas que están bajo su cargo y usted tiene la responsabilidad de que ellos algún día lleguen a ser verdaderos hijos en la fe. Pues precisamente el día de hoy vamos a examinar algunos principios en las cartas de Timoteo que nos muestran por qué Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Pero también vamos a hablar de cuáles son los principios o cuál es el camino a seguir para que usted o cualquier otra persona llegue a ser un verdadero hijo en la fe. Leamos por favor en voz alta el capítulo 1 de nuevo, versículo 1 y 2, todos juntos, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo es reconocido en el Nuevo Testamento como el apóstol que más extendió el mensaje del Evangelio por todo el mundo antiguo, dominado por los romanos. Pero no fue una labor que solamente él llevó a cabo. Junto a Pablo habían hombres a los cuales él personalmente discipuló, instruyó y les dio un ejemplo para que ellos pudieran seguir adelante con el mensaje de Cristo, edificando las congregaciones que se habían levantado. Entre esos colaboradores había un joven que era mitad judío y mitad griego por su padre, el cual se llamaba Timoteo. Timoteo llegó a ser instruido por su abuela, por su madre, pero la culminación de su instrucción cristiana se da con la labor misionera del apóstol Pablo. Así que de alguna manera Pablo, figuradamente, se coloca a sí mismo como el padre de fe de Timoteo. Y ahora Pablo le encomienda a Timoteo una labor eclesiástica. Timoteo ahora no solamente será su compañero, Timoteo ahora tiene la encomienda de restaurar y de hacer algunos cambios en la congregación de Éfeso, puesto que esta congregación se estaba viendo afectada por los falsos profetas, por los falsos maestros y por la inmoralidad sexual. Y entonces, si se dan cuenta en el capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Parte de la labor de Timoteo es lograr que los maestros y pastores de Éfeso no se pongan a enseñar una doctrina diferente. En algún otro texto le dirá a Timoteo: mira Timoteo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tal persona está envanecida y nada sabe. Y en el texto que leímos en un inicio, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esto te escribo, esta carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo, te escribo esto para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y la pregunta sería, hermano, ¿Pablo podía colocar a cualquier persona al frente de una congregación solamente porque fuese su amigo? ¿Solamente por tener elocuencia? ¿Solamente por ser importante en la comunidad de fe? Pues no. Para colocar a un hombre frente a una congregación con tantos problemas como Éfeso, necesitaba a un hombre sin doblez, necesitaba a un hombre íntegro, pero sobre todas las cosas necesitaba que fuese un verdadero hijo en la fe, es decir, un verdadero creyente en Cristo Jesús, un verdadero discípulo, un verdadero converso. Y entonces, cuando examinamos el capítulo 1, versículo 2, noten que no solamente le llama hijo en la fe, le llama
verdadero hijo en la fe. Lo cual nos lleva al primer punto. No todos los que profesan fe son verdaderos hijos en la fe. No importa de qué denominación cristiana sea usted. No importa si usted forma parte de la membresía La Verdad que Permanece. No importa si usted conoce de la palabra años atrás. No todos los que profesan fe son verdaderos hijos en la fe. Jesucristo dijo en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿qué acaso no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pregunta, ¿eran personas activas en la congregación? ¿Sí o no? ¿Eran personas que manifestaban actos milagrosos? Pero Cristo les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿En qué estaban apoyando estas personas su salvación? ¿En su fe o en sus obras? En sus obras. Y precisamente por eso el énfasis es ese, verdadero hijo en la fe. Porque no son malas las obras y tenemos que obrar para bien, pero eso solamente es un fruto de nuestra salvación. El núcleo de nuestra salvación es la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, hemos dicho en primer lugar que no todos los que profesan fe son verdaderos hijos en la fe. Y para esto quiero que noten que en el capítulo 1 de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18, Pablo le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo ¿qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Da nombres, verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pregunta, Himeneo, Alejandro, por lo que acabamos de leer, en algún momento de la vida de Pablo, ¿ellos manifestaron ser hombres de fe, sí o no? Por lo que leemos, sí. Probablemente eran miembros de la iglesia de Éfeso. Es más, vamos a pensar que incluso eran ministros de la iglesia de Éfeso. Pero Pablo, siendo muy derecho y muy claro con Timoteo, le dice, Timoteo, te encargo esto para que milites la buena milicia, verso 19. Mantente en la fe, en una buena conciencia, o sea, una buena integridad, que tu conciencia no te acuse por tu forma de vida. Porque fíjate que algunos desecharon todo eso, naufragaron en cuanto a la fe. Un náufrago es una persona que perdió el rumbo, es una persona que se desvió. Y estamos hablando entonces de una persona o de dos personas que profesaban fe, pero de repente se desviaron por completo. La pregunta es, ¿eran verdaderos hijos en la fe o no? No lo eran, porque se desviaron por completo. Y según Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, entendiendo que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Notemos entonces que Himeneo y Alejandro incluso son expuestos ante Timoteo y ante la congregación como hombres que naufragaron en cuanto a la fe. Y mis hermanos, ellos no es que fueran realmente creyentes, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Otro ejemplo muy claro está en la segunda carta a Timoteo. Pero antes de ir a la segunda carta a Timoteo, por favor, vayan a Filemón, verso 24. Filemón, verso 24, por favor.
Está delante de Timoteo Filemón, versículo 24. Filemón, versículo 24. Chéquenle bien porque sí tiene 24. Está delante de Timoteo y de Tito. Ojalá y lo puedan encontrar, ¿eh? Cuando lo tengan, dicen amén. Y entonces le podemos dar lectura. Filemón no tiene capítulos, solamente tiene versículos. Por eso vamos directamente a Filemón, versículo 24. Y quien no lo tenga, por favor escuche con atención para que no se pierda del texto. ¿Sale? Lo voy a leer en voz alta. Escuchen, por favor. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿quiénes? Mis colaboradores. Pablo le escribe una carta a un amigo suyo llamado Filemón y le dice: te mandan saludos los siguientes hermanos, entre los cuales está Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y escucha bien, ellos son mis colaboradores. Son parte de los ministros que trabajan conmigo en la labor misionera del Evangelio. Ahora regresen a la segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. La segunda carta a Timoteo, como dato, es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Se la escribe a Timoteo y son las últimas recomendaciones porque él está preso y está a punto de ser decapitado probablemente por el Imperio Romano. Un cristiano podría pensar que sus últimos días serán días gloriosos, rodeado de muchas personas que lo aman, que le agradecen por su labor misionera. Podríamos pensar que mucha gente estaría con Pablo, apoyándole en esos momentos difíciles. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el versículo 9, 4:9 de la segunda carta, ¿qué le dice? Procura venir pronto a verme, Timoteo. ¿Qué dice después, hermanos? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pregunta, ¿qué Demas no era un colaborador fiel de Pablo? ¿Qué Demas no profesaba fe? Demas era un predicador del Evangelio juntamente con Pablo. ¿Era un verdadero hijo en la fe? ¿O solamente fingió por un tiempo? Le pasó lo mismo que Judas, porque ahora Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y es por eso, mis hermanos, que yo les hago la pregunta hoy. No importando su religión, su denominación, su vida, ¿usted ha llegado genuinamente a la fe? ¿Usted realmente ha experimentado esa fe salvadora que lo ha pasado de muerte a vida? Porque si no, podemos recordar las palabras de Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo mora en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Es usted un verdadero hijo en la fe? Lo cual nos indica que tanto Himeneo, Alejandro y Demas no eran verdaderos hijos en la fe. Evidencia de ello fue su alejamiento de la verdad. ¿Cuál es la evidencia suprema de que somos verdaderos hijos en la fe? Bueno, la evidencia es que desde que creímos hasta que el Señor nos lleve a su presencia, nos mantenemos firmes en la fe. Mis hermanos, no significa que usted como cristiano no va a tener altibajos, no significa que usted no va a pecar en el camino, pero significa que a pesar de todas las cosas, usted va a permanecer firme en la fe si es un verdadero hijo en la fe. Ejemplo de ello es el apóstol Pedro. Pedro pecó contra el Señor varias veces, lo negó, huyó, y después, cuando predicó en Pentecostés, años más adelante, empezó a predicar un evangelio diferente, ¿sí o no? Tanto que Pablo lo resiste cara a cara. Pero la pregunta es, ¿Pedro era un verdadero hijo en la fe? Sí, porque a pesar de sus errores, a pesar de su falta de integridad en algunas ocasiones,
Era un hombre que se arrepentía y permanecía firme en la fe. El primer punto entonces nos lleva a esta conclusión, que no todos los que profesan fe son verdaderos hijos en la fe. De manera que esto ya es una advertencia para todos nosotros, para examinarnos, para ver en las Escrituras si realmente somos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre, ellos tienen la potestad para ser hechos hijos de Dios. Regresamos a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, en donde se le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pregunta, mis hermanos, ¿Timoteo era realmente un hijo biológico de Pablo? No, pero era un hijo en un sentido espiritual. Era su hijo en un sentido figurado. Todos nosotros tenemos una persona que nos predicó por primera vez el Evangelio y que posteriormente nos dio un seguimiento de discipulado, de adoctrinamiento, acompañándonos en nuestras luchas, dándonos un ejemplo de integridad. Y este era el caso de Timoteo. Timoteo tenía un padre en la fe. Timoteo tenía a un hombre íntegro que conocía las Escrituras y que lo había terminado de pulir ya en su madurez. Lo cual nos lleva a un segundo principio, la necesidad de tener un padre en la fe. La necesidad de tener un padre en la fe. Y no quiero que me malinterpreten, hermanos. Cristo dijo que a nadie llamemos Padre porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos, en referencia a Dios. Pero en referencia a los seres humanos que conforman el cuerpo de Cristo, por lo que leemos aquí, ¿existen padres en la fe? ¿Existen hombres que dedican su vida para instruir a otros, sí o no? Lo que vemos aquí es que sí. Y al menos, si yo estoy aquí predicando el día de hoy, y si he dedicado mis mejores días estudiando constantemente la palabra para compartirla, visitando a algunos de ustedes, instruyendo a otros, es porque hubo un hombre o un joven que hace 10 años, aproximadamente en el 2010, hace 11 años, hubo un joven que me empezó a compartir, pero no solamente me compartió el mensaje, me llevó a los pies de Cristo en un sillón verde y posteriormente me empezó a instruir en los principios básicos de la palabra de Dios. Un joven que probablemente también estaba siendo instruido por la palabra en ese momento, pero que con el tiempo y que a través de los meses y los años ha fungido como un consejero, ha fungido como un maestro y puedo decir, ha fungido como un padre en la fe. Es un hermano que no vive en esta ciudad, pero es un hermano que se dedica también a la palabra de Dios. Es un hermano imperfecto. Es un hermano que muchas veces yo he tenido que confrontar también con la palabra, pero eso no le merma al hecho de que mi vida se ha visto beneficiada por tener un padre en la fe. Una persona que no solamente me predicó, sino que también me instruyó. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, ¿tiene usted realmente un padre en la fe? ¿Echa usted mano de esa persona para la instrucción, para el consejo? ¿Usted tiene cuidado de que esa persona realmente sea un ejemplo de vida, confrontándole, guiándole? Porque muchas veces a los hermanos que predicamos no se nos confronta, no se nos dice cuáles son los errores por temor, por respeto, pero mis amados hermanos, tenemos que confrontarnos unos a otros para el bien mutuo. Y la pregunta es, ¿Pablo tuvo también un padre en la fe o no? ¿Quién fue el padre en la fe de Pablo? ¿Alguien recuerda? Bueno, diríamos Cristo se le reveló personalmente, pero hubo un humano, un hombre pecador, cristiano que instruyó a Pablo, ¿sí o no? ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona que instruyó a Pablo, que le guió y le dio consejos y lo maduró como misionero? Vayan conmigo a Hechos, por favor, capítulo 11. Hechos, capítulo 11.
Recordarán ustedes que en algún momento la iglesia de Jerusalén sufrió una dispersión a causa del asesinato del hermano Esteban. ¿Todos recuerdan eso? Muere Esteban y la iglesia se dispersa por todas partes. Sin embargo, los hermanos que fueron dispersos por todo el mundo le predicaban el evangelio exclusivamente a los judíos, porque seguían teniendo esa idea judaizante de que los gentiles no tenían el derecho a escuchar la verdad ni a ser salvos. Y entonces en Hechos capítulo 11, versículo 19, escuchemos bien, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un avivamiento en una ciudad, un avivamiento donde muchas personas llegan a creer, pero no hay un instructor bíblico. Creo que esta iglesia nunca ha carecido de eso, pero hay iglesias que se levantan y no tienen pastor o instructores bíblicos por muchos años. Entonces, en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién enviaron? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Después fue Bernabé ¿a dónde? ¿Para buscar a quién? Mis hermanos, ¿recuerdan que Saulo era un perseguidor y un asesino? Y que se convirtió en el capítulo 9, y que los hermanos que lo vieron por primera vez lo discriminaban y se apartaban de él porque decían: ¿este es el que nos perseguía? Bueno, pues el único hermano que tuvo compasión y que tuvo el valor de buscarlo para instruirle en la madurez cristiana, ¿quién fue? Fue Bernabé. Se traía Saulo, mis hermanos, pero aquí realmente ¿quién era el maduro ya en el cristianismo? ¿Saulo o Bernabé? No era Saulo, Saulo era nuevo. El nuevo era Saulo y el hombre maduro era Bernabé. De manera que hay una influencia directa en Saulo de Tarso. Crece la iglesia de Antioquía. Por primera vez les llaman cristianos o pequeños cristos. Y se inicia una labor misionera entre Saulo y Bernabé. Con esto quiero manifestar, mis hermanos, que sí existe una dependencia a nuestros hermanos. Obviamente que en un sentido dependemos de Dios de forma absoluta. Pero por eso Dios, según Efesios 4:11, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Dependemos los unos de los otros. No podemos vivir aislados, no podemos vivir sin congregarnos, no podemos llevar nuestra vida de fe con videos, con algún versículo en casa sin tener contacto con los hermanos, porque Dios quiere que nos estimulemos los unos a los otros. Y entonces entendamos que hay una necesidad de buscar hermanos que puedan fungir como nuestros padres en la fe. Regresando a la primera carta a Timoteo 1:2, Pablo le dice a Timoteo: eres un verdadero hijo en la fe. Vamos al tercer punto o al tercer principio. Pero para llegar al tercer punto, me gustaría hacerles una pregunta. Una pregunta que ya tiene que ver con el cómo una persona puede llegar a la fe. ¿Cómo una persona puede llegar a ser un verdadero hijo en la fe? En primer lugar, y punto número 3, sería el siguiente: teniendo personas que modelen la fe genuina. Teniendo personas a su alcance que modelen la fe verdadera, la fe genuina. Mis hermanos, si yo les profeso fe, les predico el mensaje de Cristo, y ustedes se dan cuenta que yo soy un inmoral, que yo soy una persona con doble moral,
soy una persona desíntegra, digo una cosa y hago otra, la pregunta es, ¿realmente yo podría influenciar su vida para que sea una vida de fe? La realidad es que no. Las palabras convencen, pero el ejemplo es lo que arrastra a la gente. Y por alguna razón Cristo nos dirá, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Sobre todas las cosas, sí necesitamos poner los ojos en Cristo, pero sí necesitamos rodearnos de personas que modelen la fe. Modelen en el sentido de que cuando se desarrollen en esta vida, nosotros veamos en ellos a personas que realmente nos pueden influenciar con su fe. Ejemplo de esto tenemos a la abuelita y a la madre de Timoteo, que fueron un impacto fuertísimo en la conversión de este joven. Y más que Pablo, la influencia más fuerte que tuvo Timoteo fue la de su madre y la de su abuela. Veamos la segunda carta a Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Recuerden que esta segunda carta es el complemento de instrucciones para que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa del Dios vivo. En la segunda carta, capítulo 1, versículo 3, en el verso 3 Pablo inicia diciendo: doy gracias a Dios, Timoteo, al cual sirvo desde mis antiguos, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esto refleja el gran vínculo que tenían entre padre e hijo espiritual. Y el lloro de Timoteo puede ser causa de su inexperiencia, de las aflicciones que está padeciendo en esa congregación, donde no se puede desarrollar por su falta de madurez, por su falta de conocimiento. Pero Pablo le dice, verso 5, todos juntos, trayendo a la memoria la fe no fingida. Lo cual, ¿qué significa, mis hermanos? Que existe fe que puede ser fingida, que existen personas que fingen la fe. Pero Pablo está seguro de algo. Tú, Timoteo, tú no tienes una fe fingida, porque yo traigo a la memoria la fe no fingida, que dice, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quiénes fueron realmente los motores que provocaron una fe genuina en Timoteo? No fue la iglesia, no fue el pastor, no fue el apóstol Pablo. Las personas que impactaron la vida de este joven fueron precisamente su abuela y su madre. Algunos hermanos vienen a la iglesia con la intención de que sus hijos sean instruidos. Pero mis hermanos, la iglesia no es para que los niños sean instruidos. La iglesia es para instruir a todos en general. Y la instrucción de los niños se tiene que dar en casa con los padres. Porque las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién? Y para nuestros hijos para siempre. La instrucción de los niños, su desarrollo como creyentes en algún momento, se tiene que dar primariamente por los padres. Y yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿usted es un modelo de fe? ¿Realmente sus hijos, la gente que lo conoce, la conoce, ven en usted a una persona que modela la fe? ¿O saben que usted cree en Cristo, pero de repente lo ven con desintegridad? Saben que usted tiene conocimiento de la palabra, pero también ven una vida de inmoralidad. Porque si queremos que alguien llegue a la fe genuinamente, tenemos que influenciarlo con un modelaje de fe, una fe genuina. Notemos lo que dice el versículo 5 otra vez, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y hermanos, esto no nada más implica con los hijos, también en el matrimonio. Pedro, ¿qué le dice a las hermanas que tienen esposos inconversos, que no son hombres de fe? ¿Qué les dice? Dice, ustedes estén sumisas, estén en respeto para con ellos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
Y lo mismo aplica para el varón que tiene una mujer inconversa. El varón que tiene una mujer que no cree en Cristo tiene que tratarla como a vaso más frágil. Y de esta manera él está modelando la fe. ¿Se entiende la idea? Para ser un verdadero hijo en la fe, sí necesitamos personas que nos modelen la fe. Y si estuviéramos solos, tenemos a Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Y por último, mis hermanos, punto número 4. Pregunta de nuevo: ¿cómo podemos llegar a ser verdaderos hijos en la fe? Indagando en las Sagradas Escrituras. Indagando en las Sagradas Escrituras. Al final de cuentas, la fe no se produce por las tradiciones religiosas que tengamos. La fe no se produce por nuestros razonamientos, por tener un entendimiento de la ciencia y de todas las cosas que existen para poder confirmar la verdad. La fe se produce por el oír, y por el oír de la palabra de Cristo. Para que usted sea un verdadero hijo de la fe, tiene que estar en contacto con las Sagradas Escrituras. Es imposible que usted llegue a la fe si no tiene contacto con la verdad. Veamos conmigo la segunda carta a Timoteo. Vean conmigo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Del versículo 10 en adelante, quiero que vean cómo se pone ahí la lista de Pablo, la familia de Timoteo y después las Escrituras. Veamos. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué más? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, también persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Timoteo, en Iconio, en Listra, donde fui apedreado, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Esa es la promesa de un verdadero hijo de fe, de que en este mundo siempre va a sufrir persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste. ¿Qué dice después? Sabiendo de quién has. Hermanos, según el contexto de la carta, ¿de quién aprendió Timoteo? De su abuela y de su madre. Y de Pablo también. Versículo 15, ¿qué dice? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez, Timoteo, tú ya conocías las Sagradas Escrituras. ¿Ven la importancia de que el niño memorice textos? ¿Ven la importancia de que el niño estudie la verdad con usted? ¿Ve la importancia de que el niño no solamente se ponga a dibujar, sino que también memorice, reflexione, medite? Porque desde la niñez Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. No significa que de niño ya era salvo, o que ya era un verdadero hombre de fe o un niño de fe. Significa que al menos ya estaba en contacto con la información de la verdad. Pablo le dice, estas escrituras que son sagradas, la Biblia, son las que te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Una pregunta importante sería la siguiente: ¿la Biblia tiene el poder de salvarnos o no? No, mis hermanos, la Biblia no tiene el poder de salvarnos. Ese poder le corresponde a Cristo. Pero la Biblia tiene el poder para capacitarnos y hacernos sabios para la salvación. ¿Se entiende? Cristo le dijo a los judíos en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras, es decir, ustedes las estudian porque piensan que así obtendrán la vida eterna. Los judíos pensaban que se iban a salvar estudiando la Biblia. Nadie se puede salvar estudiando la Biblia. Pero la Biblia sí nos instruye y nos guía a la persona que nos puede salvar. Porque Cristo dice, ellas dan testimonio de mí. Ahora, si vamos a Cristo, según el verso 15, ¿qué es lo que pide Cristo para salvarnos? Veamos el texto.
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. ¿Tiene usted contacto con la palabra de Dios realmente? ¿Su familia tiene contacto con la Escritura? Hay hermanos que ya tienen hijos chicos o grandes, o ya incluso trabajando, y dicen, oren por mi hijo, oren por mi hija para que lleguen a la salvación. Mis hermanos, si usted nunca los puso en contacto con la palabra, si usted cuando tenía la potestad sobre ellos no lo hizo, será complicado que lleguen a la fe. Porque la fe no llega de manera mística, como algunos creen. La fe llega por el contacto con la verdad. Y por último decimos que la salvación que Cristo nos ofrece es por la mera fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la salvación sí costó. Porque la salvación sí fue por una obra, pero no la nuestra. Fue la obra suficiente y perfecta e infinita del hombre perfecto, el Dios que se hizo carne. Cuando Él muere en la cruz, derrama su sangre y sacrifica su carne, la ira de Dios cae sobre Él, de tal forma que Él dice, cumpliendo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta es, mis hermanos, ¿su sacrificio fue suficiente o necesita que le añadamos un poquito más? Fue suficiente, mis hermanos, la suficiencia de la cruz. De manera que, ¿por qué no es por obras? Porque Cristo ya pagó, es por medio de la fe. Pero no se confundan, mis hermanos. Un verdadero hijo en la fe ha sido salvo ya, pero esa fe se manifiesta por buenas obras, ¿se entiende? No por obras, para que nadie se gloríe, pero la persona que ha creído no puede vivir haciendo malas obras o sin hacer nada, porque eso es una evidencia de que nunca ha llegado a la fe. Terminamos con un texto que dice así, porque en Cristo Jesús ni ser judío vale algo, ni el ser gentil. Lo que vale en Cristo Jesús es la fe. Vean cómo dice, la fe que obra por el amor. ¿Por qué usted llega temprano y pone las cortinas, pone el proyector, pone la transmisión, algunos llegan y limpian? ¿Les está pagando a alguien? No. ¿Por qué usted lo hace? Si lo hace porque se quiere salvar, usted está perdiendo el tiempo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. Pero si usted lo hace por amor a Cristo, porque ya lo salvó Cristo por fe, sus acciones son correctas, porque lo hacemos por el amor a Dios, no por adquirir algo más, sino como un signo de agradecimiento. ¿Es usted un verdadero hijo en la fe? Leamos, por favor, por última vez, versículo 15 hasta el 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, como tú, Timoteo, sea maduro. Esa es la idea de perfecto, sea maduro, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Nos pide obras Dios, sí o no? Pero no para salvarnos, sino como una manifestación de nuestro amor y de nuestro agradecimiento. ¿Es usted un verdadero hijo en la fe? Hagamos una oración y pasamos a lo que resta del servicio. Gracias te damos, Señor, por tu perfecta palabra. Bendícela en el corazón de mis hermanos y que primariamente la persona que la haya escuchado sea yo, que tú me redargullas para ser ejemplo, para ser íntegro, y también a mis hermanos para que ellos puedan ser verdaderos hijos en la fe. Gracias por las personas que hoy nos visitan, a las cuales tú has traído en tu misericordia. Produce en ellos la fe genuina en Cristo, Señor, que puedan seguir indagando en tu palabra, en tu sagrada Escritura, y que todo lo que reste de este servicio sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pasamos a lo que resta de este servicio. Gretita por ahí tiene los anuncios, o no sé si ya se los pasó a Rosendo. Entonces, Gretita, da los anuncios hoy por última vez y se los pasamos a Rosendo, por favor, que él es el encargado. Perfecto. Que Dios les bendiga. Ok.
la enseñanza le tocaría a Aurelio también. También la escuela dominical, hermano. Les queremos recordar que los miércoles nos reunimos a las 7, ¿verdad? Sí, solamente los miércoles. Ahorita los jueves, lo de mujeres será temporalmente por virtual. Ok. Hasta que se defina bien si van a llegar algunas hermanas. Bueno. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a las ofrendas. Y vamos a leer 2 versículos que nos enseñan cómo no debemos de dar nuestra ofrenda, cómo debemos de darla y cuánto debemos de dar. Primero vayan conmigo a 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Versos 6 y 7. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo debemos de dar nuestra ofrenda, hermanos? Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo no debemos de dar la ofrenda? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en 1 Corintios capítulo 16 tenemos una medida de cuánto debemos de ofrendar, hermanos. Y tenemos que tener conciencia de que esta ofrenda es para la necesidad de los santos, es decir, de nosotros, del pastor. En el verso 2, capítulo 16, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuánto debemos dar? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Teniendo ya en mente esto, hermanos, vamos a cantar y vamos a pasar a ofrendar.